Buenas, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Estudio en la Facultad de Ciencias de Educación e Idiomas de Educación Inicial. Me llamo Mónica Alexandra Pozo Muñoz. Bueno, voy a dar una pequeña introducción de filosofía. Ya. Y para esto voy a dar una pequeña reflexión. Cuando más grande es la dificultad, más gloria hay en superar. ¿Esto qué significa? Es realizar algo exitosamente. Esto nos llena de satisfacción. Es decir, lo que enfrentamos, las cosas más difíciles, tendremos la capacidad de resolverlo y tendremos una satisfacción, tendremos que será mucho mejor. Bueno, esa es mi pequeña reflexión. Bien. Aquí son los temas. Los temas que vamos a ver hoy día es el origen del hombre y la filogénesis y ontogénesis. Omnización, antropogénesis y sociogénesis, y el origen de la filosofía. El origen del hombre es la especie humana ha evolucionado de otra especie que no era de humana. El origen del hombre hace referente al origen o comienzo de la especie humana, abarcando dentro de estas distintas teorías, el que tiene que ver en la ciencia y el que tiene que ver en la religión. Filogénesis. Este se deriva de la palabra pilón, que significa tribu, génesis significa creación, nacimiento y origen. Es la palabra filogénesis deriva o designa de un progreso evaluativo de los seres vivos, desde la primaria que forman de vida. Por ejemplo, la filogénesis es el hombre desde la forma de la vida más sencilla aparición del hombre actual. En el sistema nervioso humano y particularmente el cerebro se ha convertido o se ha incorporado progresivamente muy determinado y tan posibilitado la supervivencia adoptándose en el medio. Y aquí están las diferentes evaluaciones que ha tenido el hombre y hasta el cerebro mismo. Filogénesis humana. Filogénesis humana es un progreso evaluativo de formaciones de los seres humanos en un periodo de tiempo que se va desde los primeros organismos del hombre dotado de cerebro capaz de autogenerar y autorregular su propio pensamiento. Filogénesis del lenguaje es un sistema de comunicación, de expresión de los estados internos del sujeto, que une y separa a la vez, es decir, como un producto específicamente humano que ha surgido solos en una sociedad y posibilita la toma de conciencia del hombre como ser individuo. Ontogénesis. Ontogénesis y de onto, de nacer, de ser y de esencia. Génesis, nacimiento y comienzo. Concepto biológico de la ontogénesis. Se refiere a los productos que sufren los seres vivos desde su fecundación hasta su plenitud y madurez. Este concepto se suele contraponer al de filogénesis, que se ocupa por lo contrario de los cambios y evaluativos de las especies. Ontogénesis es utilizado en biología, donde se aplica el progreso de la formación de un ser vivo.
desde su origen, la fecundación, hasta la madurez sexual, que le permite reproducirse. Generalmente se acepta que la ontogénesis reproduce a la filogénesis, es decir, es el desarrollo. La ontogenia, también llamada morfogénesis o ontogénesis, es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación por la función de los gametos, masculino y femenino, para la formación de un cigoto durante reproducción sexual, hasta su senescencia pasada por forma adulta. Este es un ejemplo de un embrión que va pasando los días, va desarrollándose hasta que se hace un ser vivo y un humano, ¿ya? Pero esto lleva su progreso y esto son lo que estudia la ontogénesis. Hominización. Hominización se entiende a la diferencia progresiva del ser humano de otra especie animal. Es posible que hayas oído que los humanos descendemos de los monos, pero eso no es de todo lo cierto. Intentemos aclarar. Hay etapas de progresos de la hominización. Tenemos aquí al Australopithecus, es la especie, era bipeda, sin embargo, era diferente a nosotros en bastantes aspectos relacionados. Por ejemplo, sus piernas eran aproximadamente más largas en comparación con los brazos. Progreso de la hominización. El ser humano actualmente es el resultado de un largo progreso evolutivo que se conoce en el nombre de la hominización. El progreso evolutivo consiste en la progresión adquirida de las características que acabamos de diferenciar de la homínido de los primates, y son la posición erguida, el bipedismo de caminar en dos piernas, el aumento del tamaño al cerebro, disminución de las mandíbulas y dientes, el lenguaje científico para expresar ideas por medio de sonido. Aquí tenemos el periodo paleolíticos. Tenemos el inferior, medio y superior. Aquí tenemos los homínidos. Australopithecus, el más primitivo, no es bípedo, mandíbula prominente, capacidad craneal de 600. Homo habilis, primer antepasado del hombre en línea directa, capacidad craneal 700. Manejo de pulgada, primero en fabricar sus utensilios, también conocido como Homo faber, nombre hacedor. Homo erectus, camina erguido, probablemente articulado, lenguaje. Usa el fuego, mejora sus usos de las piedras. Hombre de Java, de Pekín. Homo sapiens. Entierran a sus muertos, tienen las ideas y creencias de desarrollar el lenguaje y la capacidad craneal.
Homo sapiens superior, pintura rupestre, estructura femenina, denomina el pensamiento abstracto. Antropogénesis. Antropogénesis se deriva de la palabra viene del griego antropo, que significa hombre. Génesis, origen. Del nacimiento, aparición, significa el progreso evolutivo que produjo desde algún primate hasta nuestra especie, Homo sapiens. Causa que se ha dado la aparición del hombre: factores físicos, aumento y volumen craneal. Factores sociales y culturales: aparición del lenguaje, fabricación de herramientas, organizadores sociales. Sociogénesis. El concepto de sociogénesis de forma unánime ha sido definido como el estudio del origen social de la psicología. Esto es la influencia de los factores sociales de la constitución como ciencia y la forma en que influyeron su momento, así como sigue influyendo en distintas perspectivas fisiológicas. Sociogénesis de la mente. En la cultura esencial, consecuencia y efecto de las capacidades mentales del hombre. La mente humana es un conjunto de progreso y sistema especializado en resolver diferentes tipos de problemas con estructura y competencia distintas. Sigue el camino sobre el que opera. Aquí tenemos un conjunto de progreso del sistema especializado para resolver diferentes problemas. Personas cambian radicales. El progreso evolutivo cognitivo de la naturaleza y de las interacciones sociales, dando lugar a una forma singular de evaluación cultural a través de los tiempos históricos. Sociogénesis. Historia evolutiva de la sociedad humana. Progreso de la humanización. División del trabajo. Dominio de la técnica. Economía de la subsistencia. Dominio del lenguaje. Desarrollo del arte. Sistema de creencias. Salvajismo. Barbarie. Civilización. La sociedad de cazadores y recolectores sociales, agrarias y de pastores, sociedades preestatales primitivas, sociedades con el estado, esclavismos mediales y modernos. Bueno, estos son de los temas. Aquí ahorita vamos a ver el origen de la filosofía. Etimológicamente, la filosofía viene de la palabra filosófica viene de la raíz griega, philo, que significa amor y amistad. Sophie significa sabiduría, paciencia, cuyo significa genera, que es amor a la sabiduría. Surgiendo entonces estas tres grandes preguntas, una descripción. ¿Cómo es que el fenómeno u oficio u objeto, basado en las simples características que percibe? Una explicación. ¿Por qué este fenómeno objeto, cuya respuesta hasta encontrar la causa de sus movimientos? Una reflexividad. Para que este fenómeno u objeto, cuya respuesta analítica lleve a efectuarse sobre las trascendencias, consecuencias y finalidades de la paciencia.
También se dice que comenzó des- desde el siglo VI. Ya, el primer filósofo existe más de 2000 años en la aparición en Grecia, en el siglo VI a.C. Se dice que los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto, el primer filósofo que era el padre de la filosofía, por haber sido el primero en darse cuenta la explicación racional sobre el origen de la universo. Y él era Tales de Mileto. Bueno, este es mi pequeña exposición. Espero que me hayan entendido. Gracias.